Hace 15 días estudiamos el Evangelio de Mateo, hace 8 Marcos, y hoy quiero que abordemos un poco lo que es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Lucas es un hombre, y ahora lo vamos a ver porque lo decimos, un hombre gentil. Eso es interesante e impresionante. ¿Por qué? Porque un gentil fue usado por Dios para escribir uno de los libros de la Escritura. Creo que no tenemos otra referencia igual a esa. Por lo menos mínimo en el Nuevo Testamento, tal vez en la Escritura. Pero un gentil usado por Dios, un hombre llamado Lucas, un hombre que dispuso su corazón al servicio de Dios, fue cuidadoso en investigar. Él no fue testigo ocular, es decir, él no fue uno de los 12 discípulos, algo similar con lo que pasó con Marcos, no fue uno de los 12, pero entrevistó a personas que fueron testigos oculares del nacimiento, de la vida, de la enseñanza, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Seguramente pensamos, si los eruditos piensan, que tuvo encuentros con personas como María, la madre del Señor Jesús, el apóstol Juan, Felipe, Jacobo, el hermano del Señor, entre otros, para así hacer ese compendio. Esa obra está dividida como en 2 tomos. Lucas, tomo 1, y Hechos, tomo 2. Él hizo esta obra preciosa, pero no sabemos que no fue Lucas, fue Dios bajo la dirección del Señor. Una de las preocupaciones de Lucas es mostrar que su evangelio es confiable, que fue cuidadosamente escrito y obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Colosenses, antes de ir a Lucas, Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Está terminando la carta, concluyéndola, y como era costumbre del apóstol, enviar saludos y recibir saludos y enviarlos. Aquí terminando está enviando, dice versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, y sigue diciendo que son los únicos son los únicos judíos compatriotas de él que lo acompañan. Entonces, pensamos que los que siguen mencionando ya no son judíos, que son los únicos, dice, de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y después menciona a otros. Pensamos que esos otros no son judíos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado y Demas. Desde este pasaje pensamos que podemos sacar 3 referencias de Lucas. Uno que era judío gentil, era gentil. Otro que era médico, muy bien. Otro que era médico. Y otra es que era compañero de Pablo, ¿cierto? Ahí está como compañero. Entonces, podemos sacar de ese pasaje, concluir 3 cosas. Que era gentil, que era médico y que era
compañero de Pablo. ¿Desde cuándo compañero de Pablo? Abrimos el libro de Hechos, capítulo 16, y miramos algo. Él parece en su obra Lucas, y luego el Evangelio de Lucas y luego Hechos, parece ir desde antes del nacimiento del Señor Jesucristo hasta que Pablo estaba allí en Roma cerca del martirio. Parece que comprende todo ese espacio de tiempo. Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16, versículo 9. Miren, y se demostró a Pablo una visión de noche. ¿Y quién era? Un varón macedonio. Vamos a traducirlo un poco más acá al continente. Un europeo. Un europeo estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos por partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quiero que noten algo en el versículo 9. Recuerden que el autor humano es Lucas, aunque bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué dice ese versículo 9? O el 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. ¿Quién está ahí? Incluido. Sí, procuramos. El que está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? Lucas. Recuerden, el autor del Evangelio de Lucas, y autor del libro de los Hechos, Lucas. Cuando dice procuramos, ¿quiénes? Está incluido, obviamente, Pablo, pero también está incluido Lucas. Lucas, procuramos. Está incluyéndose, procuramos. Bueno, pero si usted se fija, versículo 7, antecito de eso, de ese suceso, dice, y cuando llegaron, no llegamos. Miren cómo tenemos que poner cuidado en los detalles. Cuando llegaron, y cuando llegaron yo no estoy incluido. Cuando llegaron a Misia, intentaron, no intentamos, sino intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo. O sea, que parece que todavía Lucas no está ahí. ¿Cuándo llega Lucas? En el versículo 9. Entonces, por esto se piensa que Lucas comenzó a acompañar a Pablo desde este momento y no lo dejó hasta que Pablo estaba en prisión en Roma y fue martirizado. Fue un compañero fiel. Cuando miramos a Marcos, vimos que él en su primera, por decir, expedición misionera, ¿qué hizo? Abandonó el barco. Dijo, esto no es para mí. Yo soy un joven, tengo mucho por delante. ¿Por qué me voy a complicar la vida? Eso no lo dice la escritura. Pensamos que tuvo actitudes, pues. Pero después fue restaurado y fue un buen siervo del Señor, acompañando, sirviendo, apoyando. Fue levantado y restaurado. Pero de Lucas no se dice que desertó. Desde el inicio, Lucas fue un hombre leal, consagrado, comprometido. Porque por un lado es bueno recordar que Dios restaura, pero por otro lado es bueno recordar que Dios sostiene. Y si hay personas que estamos o que han estado en el campo misionero o sirviendo al Señor y se han sostenido, no son ellos o no somos nosotros, es Dios. Y Dios, el Dios que sostuvo a Lucas, pregunto, si tienes la misma fuerza para sostenerte a ti hoy. En medio
¿Será que para Lucas las cosas fueron fáciles y por eso él se sostuvo a través de los años? Para mí sí es complicado. Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Pero Lucas sí tuvo una vida muy fácil. Por eso fue que fue permanente y constante. No, no fue así. Fue difícil. Tanto así que mire que una persona que probó lo que era eso, siendo joven, dijo, esto no es para mí. No fue fácil, sin embargo, estuvo ahí. Y Dios también puede sostenerte a ti en su camino y en su servicio, porque Él lo puede hacer, tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, estuvo desde ese momento hasta cuándo. Hechos 16:9 es el momento, al parecer, de inicio de la compañía de Lucas con Pablo, hasta el momento que se expresa en segunda de Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Dice, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo. Y ahí hay algo que aprendemos. ¿Será que Lucas y Marcos se conocían? Lucas y Marcos se conocían. ¿Será que no? Bueno, que no se conocían, en ese momento se conocieron. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil. Y parece ser que primero fue escrito Mateo, después fue escrito Marcos y después fue escrito Lucas. Así que Lucas se encontró con Marcos, pudo tener acceso al documento que estaba escribiendo Marcos. O sea que de ahí pudo haber sacado material también para el Evangelio de Lucas, sin decir que obviamente todo bajo la coordinación del Señor. Entonces, aquí cuando estamos leyendo segunda de Timoteo, mire lo que dice 4:6. 4:6. Porque yo ya estoy para hacer. Ahí estaba Lucas presente, cuando él estaba a unos días, semanas, no sé, o pocos meses de pasar a la presencia del Señor. En ese momento también estaba ¿quién? Lucas. Lucas estaba ahí. Bueno, sigamos. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas 1. Miren Lucas 1 y miren Hechos 1. Y díganme qué pueden ver. Hechos 1 del 1 al 4 y Hechos 1 versículo 1. Lucas 1 del 1 al 4. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, ahora, sin dejar esta cita, porque regresamos ahí, Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ahora, ¿qué vemos
comparando Lucas 1 con Hechos 1. Que el mismo escritor de Lucas es el mismo escritor de Hechos. Cuando usted ve Lucas 1, dice, versículo 3 al final, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Cuando usted va a Hechos 1:1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Teófilo, al parecer, era dignatario romano y fue dirigido hacia él la palabra. Pero Teófilo es, tal vez es como un sobrenombre. Significa, creo que, amado por Dios, algo así. Amado por Dios, creo que significa. Es como un sobrenombre de un dignatario romano. Y se piensa que no solamente para él, y obviamente no solamente para él era dirigido el Evangelio de Lucas, sino fueron a una audiencia más extensa que tenía que ver con los jefes romanos, militares romanos, generales romanos, porque estaba siendo perseguido el pueblo de Dios, porque se le estaba acusando de cosas que no eran así, y Lucas terminó siendo como una defensa del Evangelio, una muestra de que el Evangelio no es de guerra, de derrocar a reyes, sino que tiene que ver con un reino espiritual. Entonces volvamos a Lucas 1, versículo 1 al 4. Entonces lo primero que dice Lucas es que él va a poner, ¿qué? Le dice Lucas 1:1, poner en orden. Entonces cuando miramos el Evangelio de Lucas, vemos la mayoría de eventos siguen un orden cronológico. ¿Cómo así? Que primero se tiene en cuenta lo que sucedió primero en el tiempo y luego lo que sigue. Entonces sigue un orden cronológico, poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertísimas. Versículo 2. ¿Qué aprendemos del versículo 2? ¿Lucas fue un testigo o no fue testigo ocular? Según versículo 2. No fue. Pero lo que sí dice es que él tuvo contacto con personas que fueron testigos oculares. Tuvo contacto con personas que vieron a Jesús, que escucharon al Señor, porque dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, no fue testigo ocular, pero tuvo contacto directo con testigos oculares, es decir, podemos decir con discípulos. El versículo 3. Él investigó con diligencia. Mire, la frase ahí es como seguir las pistas, como el que con cuidado sigue las pistas. Es como la idea ahí. Seguir las pistas con cuidado. Fue lo que hizo Lucas. Y versículo 4 era confirmar la fe en los que escuchan, incluyendo a Teófilo. Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, tenemos como tres propósitos ahí del Evangelio de Lucas. Uno era, iba a tener un orden. Otro es, ¿qué iba a ser en el corazón de los que escuchan? Confirmar, confirmar, confirmar la fe. Y además de confirmar la fe, era defender la fe. Defender. Cosas especiales de Lucas. ¿Cuál es el libro más largo del Nuevo Testamento? Eso pensamos, Mateo. Pero resulta que Mateo no es Lucas. Qué cosa tan rara. Y les voy a explicar que lo raro es porque Lucas tiene 24 capítulos y Mateo tiene 28. Entonces, yo estoy diciendo que Lucas es más largo. Entonces no tiene como lógica. Apocalipsis tiene como 22 capítulos.
Hebreos tiene como 13 capítulos. No sé, Santiago no sé si tiene 6 capítulos o 7, no recuerdo exactamente, o 5. Bueno, entonces el que tiene más capítulos en el Nuevo Testamento es nuestro amigo y hermano Mateo, pero el más largo es Lucas. ¿Por qué? Porque los capítulos de Lucas son más extensos. Entonces, en texto, o sea, si quitamos los números, quitemos los números de Mateo y quitemos los números de Lucas, tiene más hojas. Tendría más hojas Lucas que Mateo. Entonces, aunque Mateo tiene en divisiones más capítulos que Lucas. ¿Sí? Entonces, es el más extenso libro del Nuevo Testamento. Es el evangelio más completo en cuanto a detalles del nacimiento del Señor Jesús. ¿Qué otro evangelio relata cómo nació Juan el Bautista? Solo Lucas. ¿Qué otro evangelio relata lo que pasó con Simeón? ¿Se acuerdan? Un hombre que estaba en el templo y que vio al bebé. Y Ana, que era una viuda que hacía 80 y pico de años era viuda. ¿Quién lo menciona? Lucas. Es el evangelio más completo en cuanto a detalles del nacimiento del Señor Jesús. Es el evangelio que menciona más, por lo menos, que Mateo y Marcos, al Espíritu Santo. Menciona más al Espíritu Santo que el evangelio de Mateo y de Marcos juntos. Menciona más al Espíritu Santo, Lucas. Lucas, un gentil que escribe para gentiles. La palabra salvación y los derivados de salvación se mencionan más en Lucas que en los demás evangelios. Bueno, son algunas generalidades del evangelio de Lucas. Muy bien. Vamos al tema y versículo clave de Lucas 19. Versículo 10. Te decía el domingo pasado que un versículo clave de Marcos era ¿cuál? Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida, el rescate por muchos. El versículo central en Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Recuerdan que decíamos que se menciona más la palabra salvación y sus derivados en Lucas que en los demás evangelios? Por lo menos teniendo en cuenta Mateo y Marcos. Pues aquí está, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre otros casos, una de las frases que más utiliza Lucas en cuanto al Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre. Está haciendo referencia a la humanidad del Señor Jesucristo. Recuerdan que Corintios dice que Él es el postrer Adán y en Él tenemos una nueva creación. Él es el hombre perfecto. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Para que te lo aprendas, esta semana puede ser como tarea. Vamos a otra vez a Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 2. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, sin cerrar ese versículo, Lucas 24, 48. Bueno, si quiere para mayor entendimiento desde el 47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Me imagino el gozo cuando Lucas escribía en todas las naciones, siendo él un gentil, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y Hechos 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros él, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Y me imagino nuevamente Lucas contento escribiendo, y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. ¿Qué ven allí entre Lucas capítulo 1, Lucas 24 y Hechos 1? Ven que Dios nos colocó como testigos. ¿Qué hace un testigo? Contar algo que él tiene la experiencia, contar algo que vio, contar algo que experimentó. Nosotros, hermanos amados, nosotros tenemos la responsabilidad, el privilegio de contar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, mira que yo estaba perdido, mira que estaba en las tinieblas, mira que estaba en el vicio, pero llegó el Señor y me sacó de ahí? ¿Cuándo fue la última vez que tú, joven, dijiste, mire, yo pensaba que la vida era sin sentido hasta que le conocí a Él? ¿Cuándo tú, hermano y hermana querida, que tenías tu hogar destruido, cuándo fue la última vez que dijiste, yo tenía mi hogar destruido, yo no tenía razón, me había hasta separado de mi esposo o estaba pensando en hacerlo y el Señor llegó a mi vida? Nosotros somos testigos, pero lastimosamente la iglesia de hoy está llena de testigos mudos, de testigos que cierran sus bocas, de testigos que tienen miedo de contar lo que Dios ha hecho. Y Dios nos ha puesto. Y ese es el medio que Dios utiliza para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, a través de testigos. Y el testigo eres tú. Si tú has sido salvado, si tú has sido rescatado. Esta semana me contaba alguien, me decía, mire que me encontré un amigo o una amiga y me invitó a tomar una cervecita. Y yo le dije, así, no. ¿Y sabe por qué? Porque mi vida le pertenece a Jesús. ¿Sabe qué pasó? Esa persona le contó a otra y esa otra preguntó, quiero saber la dirección de esa iglesia, porque quiero ir allá. ¿Tú eres testigo o te mezclas, te camuflas entre los demás que ni pueden ver la diferencia? Un testigo cuenta de algo. Miren, si nosotros viéramos un accidente aquí donde 10 muertos, quedamos impresionados y venimos y contamos cómo le parece lo que pasó. Había un carro así, llegó así y 10 muertos. Yo nunca había visto eso. Yo nunca vea. Uy, lo tengo aquí en la cabeza. Eso haríamos tal vez, ¿cierto? Pero Cristo vino, murió en la cruz. Nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos perdón, nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos un Dios real, nosotros tenemos lo que los demás no conocen, nosotros tenemos
lo que los demás buscan en el sexo, en la droga y en tantas otras cosas. Y nosotros estamos en silencio. Pregunto, ¿tus compañeros en el colegio sabes que perteneces a Jesús? Pregunto, ¿tus compañeros en el trabajo saben que perteneces a Jesús? Pregunto, ¿tus vecinos, nuestros vecinos, saben ellos que perteneces a Jesús? ¿O eres un cristiano anónimo? Un cristiano anónimo no está cumpliendo la función de ser testigo. Y hemos leído, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. Dios quiere que lo seas. Dios quiere que lo seas. Y el propósito del Evangelio de Lucas es dar un testimonio de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo es, de lo que Cristo entregó, de que es real, de que se estudiaron y se tuvo encuentros con testigos oculares, con documentos revisados, totalmente analizados, con una mente brillante que fue la de Lucas, una mente brillante, donde se dio como sentado que esos acontecimientos no solamente fueron contados sino que realmente sucedieron. Realmente Cristo nació de una virgen. Realmente Cristo murió en la cruz. Realmente Cristo resucitó. Está totalmente evidenciado. No hay duda. Y por eso Lucas dice en el versículo 1, puesto que ya muchos, 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Han sido ciertísimas, ciertísimas. Con lo que Cristo pasó, la entrega de Cristo en la cruz, sus palabras, su obra, no tienen por qué ser dudadas por personas que decimos ser cristianos. Y si tenemos una duda acerca de su persona, de su obra, de su muerte o resurrección, estamos en graves problemas. Porque el centro sobre el cual se sostiene la salvación es la persona de Cristo. El centro sobre el cual se sostiene lo que predicamos. Esta iglesia existe. Es porque Cristo es. Porque si ponemos duda a las bases mismas del cristianismo, aquí no estamos haciendo nada. Lucas, un profesional. Un profesional. Lucas, un investigador minucioso. Confirmó las verdades que él había escuchado a través de otros. Quiero terminar de pronto en algún momento, lo he mencionado. Hay un escritor llamado Josh McDowell. Él, una mente brillante, inteligente, estudioso. Buscó evidencia en contra del cristianismo. Buscó evidencia en contra de Jesús. Buscó evidencia en contra de la resurrección de Cristo. Buscó evidencia en contra del nacimiento virginal de Jesús. Sobre doctrinas básicas, ¿sabe qué encontró? Que terminó volviéndose cristiano, porque las buscó, no como quien dice, ay, ¿eso qué va a hacer? No, como quien fue a las fuentes históricas, como quien buscó realmente de una manera imparcial la verdad, y buscándolo así encontró lo que para nosotros es cierto, también para él lo fue. Y él es, no sé si existe todavía, pero si lo es una de las figuras más fuertes en la defensa del Evangelio, por lo menos a nivel norteamericano.
Usted puede encontrar una obra de él escrita que se llama, la escribió hace muchos años, 30 años atrás, no sé, se llama Evidencia que exige un veredicto, donde las principales doctrinas cristianas son con documentos, son defendidas allí por el que pensaba irse en contra de ellas, pero terminó creyendo. Hermano, hermana, no duden en lo que hemos creído. Si duda, es porque está dejando de tener en cuenta encuentros con la palabra de Dios. Cuando Lucas envió este mensaje, sabía que iba a llegar a alimentar la fe de los que iban a escuchar. Si usted quiere alimentar su fe, tenga encuentros con la palabra de vida y de esperanza. Porque saben una cosa, una de las cosas que el enemigo ataca es la mente, la confianza en las verdades básicas del cristianismo. Y esta es una de las razones por las cuales fue escrito Lucas, para defender la fe. Dios está interesado en que el evangelio de salvación se predique a través de testigos que Él dispuso, los que han sido rescatados, tú y como yo. Oremos. Señor, gracias por este precioso evangelio, el evangelio de Lucas, el evangelio de un hombre que era como nosotros, que podía cansarse, que podía desanimarse, pero a quien Dios sostuvo en el tiempo, frente a grandes batallas, frente al apóstol y acompañando al apóstol Pablo en sus luchas, en sus necesidades, en sus prisiones, en sus posibles muertes, en su martirio tal vez allí en Roma por parte de Nerón, pero un hombre que se sostuvo porque Dios lo sostuvo. Y también nosotros podemos ser sostenidos porque Dios nos sostiene. Señor, ayúdanos a cumplir con el propósito de llevar con nuestra vida algo nuevo. La gente está encontrando lo mismo en todos. El sexo es la respuesta, el vicio, el licor, la rumba. Ahí está la alegría. Pero necesita alguien que diga la verdad. Se necesita que hablemos y que digamos lo que es. Porque el licor no ha traído alegría, más bien para muchos ha traído tristeza. Porque la rumba, que para muchos trae alegría, realmente ha sido el origen de infidelidades, ha sido el origen de que hogares se acaben. Y nosotros tenemos la luz, la verdad, tenemos a Jesús. Y sabemos que no hay necesidad de ir a rumbear este fin de semana para estar contentos. Ya somos felices porque conocemos al verdadero, porque conocemos al que es la razón de nuestra vida, al que vino, en verdad nació a través de una virgen, en verdad fue crucificado, en verdad murió y en verdad resucitó y en verdad vive hoy y en verdad volverá otra vez. Señor, que toda duda que haya en el corazón sea disipada por la verdad de tu palabra, el Espíritu orando en el corazón, Señor, en cada corazón presente. Oh, te lo rogamos, Señor, y te lo agradecemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.